Lo dijo en la primera hora. 8:37. Hace pocos días se conoció de un esfuerzo, una intención de fomentar un espacio de certificación de medios de comunicación, particularmente de los digitales. Esto ha sido impulsado por Fundamedios y también por la certificadora de medios denominada Credibilidad. Vamos a conocer detalles. Yo creo que lo mejor, incluso para desmitificar algunos temas y tratar de aclarar ciertas inquietudes que se generaron. Claro, algunos colegas decían que cómo es posible la certificación, que nos van a limitar, qué pasa con la libertad de expresión, etcétera. Yo creo que lo mejor es ir directo a la fuente. Y hoy hemos invitado a César Ricaurte, director de Fundamedios, para conversar justamente sobre este tema, y a María Belén Tinajero. Ella es la directora de la Certifero, ella es la directora de la Certificación. A los dos, gracias justamente por estar aquí junto a nosotros. Y empiezo con César. Efectivamente hay una intención de que se certifiquen los medios de comunicación y particularmente los digitales. Bienvenido, César. Gracias, Fabricio. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia y gracias por este espacio. Efectivamente, la idea es que más allá del sello de certificación, ¿no es cierto?, que es ya la parte final de todo un proceso, la idea es cómo mejorar la calidad en los procesos, en los procedimientos de los medios de comunicación, alrededor de tres ejes, tres áreas que hemos detectado que son críticas para el buen manejo de un medio de comunicación, para el que un medio de comunicación sea sostenible en el tiempo, ofrezca productos de calidad a su audiencia, ¿no es cierto?, y cumpla un papel que sabemos que en una sociedad democrática es sumamente importante. Y esas tres áreas son el buen gobierno, que es decir, toda el área administrativa financiera de un medio, como una vez más calificamos procesos, ¿no es cierto?, no los resultados finales, sino cómo un medio construye esos procesos. Está registrado, no está registrado, tiene constitución de empresa, ¿no? Se paga impuestos. No se paga impuestos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, toda esa formalidad del medio de comunicación y los buenos manejos financieros y administrativos. Lo segundo, que es la parte periodística. Y aquí vale la pena mencionar, a Fabricio, porque tú citabas el tema de algunos detractores que han surgido señalando que va a haber limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, nada más lejos de la realidad. Lo que se plantea en el procedimiento, ¿no es cierto?, es cómo no se va a calificar nunca ni contenidos de los medios ni líneas editoriales. Lo que se califica es procedimientos, ¿no es cierto? ¿Qué procedimientos adopta el medio de comunicación para verificar, para contrastar, para qué fuentes utiliza, calidad de fuentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero no ni el contenido en sí mismo, ni la línea editorial. Y la tercera área que consideramos que es sumamente importante es el área de transparencia. Y esto es importantísimo porque básicamente nos remite a la relación que tiene el medio con las audiencias, ¿no es cierto? Cómo procesa el medio de comunicación los pedidos de réplica, de rectificación, cómo el medio está en comunicación con la audiencia, ¿no es cierto? Todos esos mecanismos de transparencia que debe tener cualquier empresa y más un medio de comunicación que se debe a una sociedad. En esa parte, que esto último que acaba de decir César Ricaurte, en el tema de transparencia, ¿los medios también deberían transparentar sus líneas editoriales, César? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿O eso no forma parte de esta discusión? O sea, me parece que es sano, ¿no es cierto?, que se transparenten las líneas editoriales. Es decir, yo soy un medio más que me identifico más con la derecha, con la izquierda, con la socialdemocracia, qué sé yo, ¿no es cierto?, con un centro, lo que sea. O soy un medio de comunicación comercial que no me identifico con ninguna línea ideológica. Perfecto, no hay ningún problema. Pero creo que sí es una información que la audiencia necesita valorarla, ¿no es cierto? Y finalmente eso también se va a reflejar, por supuesto, en lo demás, ¿no es cierto? Tanto en los contenidos periodísticos como en la construcción misma de la empresa periodística. Pero básicamente, una vez más reitero, la idea es ir a los procesos más que a los puntos finales, ¿no es cierto? Cómo este proceso
Fabricio y María Belén lo puede ampliar más. Básicamente la idea es trabajar con los medios de comunicación para que se vayan mejorando los procesos, ¿no es cierto? Es fortalecer a los medios de comunicación, no es juzgarlo, no es entrar a un proceso en el cual vamos a tener una lista de buenos medios y otros de malos medios, ¿no es cierto? No, aquí es la idea, porque incluso la información acerca de los medios, obviamente cuando un medio obtiene la certificación va a ser un mensaje muy poderoso, ¿no es cierto? Tener ese sello en su página web, en su papelería, etcétera, etcétera. Eso va a ser muy, muy importante, pero tampoco, si un medio no pasa, se somete a todo el proceso y no pasa, ¿no es cierto?, se va a seguir trabajando con el medio, no es que queda ahí simplemente no pasaste y quedas en una lista negra, ¿no? Para que pueda mejorar. La idea es acompañarlo para que vaya mejorando los procesos. Pero ahí, antes de dar la palabra a María Belén, yo le pregunto a César, si es tal y como algunos colegas asumieron cuando se conoció esta noticia, que Fundamedios nos va a certificar. No es así. La idea, y por eso nos hemos asociado con una empresa privada, ¿no es cierto? Porque esto, Fabricio, que nos parece tan extraño para los medios de comunicación, es algo que se aplica en todos los sectores económicos, sociales, o sea, todos los sectores tienen parámetros, estándares, ¿no es cierto?, certificaciones que aplican y que dan al consumidor, en el caso de los medios, a las audiencias, le indican: esta empresa, este medio de comunicación, esta industria cumple con ciertos estándares de calidad. Eso no debería causar más bien ningún resquemor, más bien qué bueno que exista una cosa así, que podamos contar con estándares. Y una cosa adicional: esto no es un proceso de Fundamedios, no es que César Ricaurte y me voy a meter a calificar a los medios. No, va a haber un equipo de consultores independientes que van a estar trabajando de forma absolutamente independiente y confidencial con el medio de comunicación, ¿no es cierto?, en todos los procesos. Y eso será cómo se maneje. Nosotros avalamos esto, es una iniciativa nuestra, pero entendemos que estos procedimientos tienen que ser llevados a cabo por equipos técnicos absolutamente que puedan evaluar los procedimientos, ¿no es cierto?, y alejados de cualquier interferencia que pueda tener o Fundamedios o la empresa de María Belén, la MBTV, o un tercero, ¿no es cierto?, peor aún, un actor político, o etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ha concebido de esa forma justamente porque entendemos perfectamente, Fabricio, que aquí está en juego también nuestra credibilidad, ¿no es cierto? O sea, no nos vamos a arriesgar a que mañana nos digan: no, pero es que ustedes hicieron a dedo que certificaron a tal medio y a otro medio no lo certificaron porque le tenían pica. No. O sea, esto tiene que ser muy técnico, muy serio, muy llevado de forma muy responsable. Correcto. Y hablemos justamente de cómo se va a dar o cómo está concebida esta certificación con María Belén Tinajero, que está acá. Y a propósito de lo que me pregunta Patricia Núñez, que le envío un abrazo en sintonía, y con eso arranco la pregunta a María Belén. Si es acaso una certificación tipo normas ISO, o qué tipo de certificación es. Bienvenida, María Belén. Muchísimas gracias y un saludo enorme a toda tu audiencia y a toda la audiencia de Sonorama. Encantadísima de estar acá y compartir con César y contigo pues aquí en este espacio. Es exactamente lo que dice Patricia. ¿Sí? Es muy paralelo. Justamente, como también ya lo mencionaba César, hay en otros espacios productivos este tipo de certificaciones como las ISO que acaba de mencionar la persona que te preguntó. Y en efecto, la certificadora pues busca promover un periodismo de calidad, ¿no es cierto? Esto también hay que decirlo, pues está pasando en todo el mundo. No es algo que es local y que solamente nosotros nos estamos preocupando. No, esto es un tema que está pasando en todo el mundo. Para nadie es secreto la situación de los medios de comunicación a nivel global, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de tema de ingresos. Y aquí viene directamente
sostenibilidad del proyecto que tú tengas o no. Digamos, quieres seguir en el medio de comunicación, no es fácil, pues tienes que mantener los ingresos, tienes que vender la publicidad, las marcas seleccionan, ¿no es cierto?, con qué medios trabajan, de una u otra manera tienen su selección, y esto es parte de los beneficios de credibilidad, pues justamente porque buscamos que cada vez mejore un medio de comunicación, como lo acaba de decir César. No es que si tú no pasaste la evaluación te vas a quedar ahí botado. No, nosotros estamos realmente para poder acompañar y hacer un acompañamiento continuo a los medios que deseen certificarse. Esto no es obligatorio, eso también quería mencionar. Somos 2 organizaciones privadas, esta iniciativa es privada, y como también ya se ha mencionado, pues hay una metodología detrás. Esta metodología se ha diseñado por nosotros, sin duda, pero con los estándares internacionales que venía mencionando, y aterrizado a nuestra realidad nacional, porque eso también hay que mencionarlo. O sea, una cosa puede ser un medio no sé, en Berlín, me invento, o acá al lado en Bogotá, pero otra cosa es la realidad ecuatoriana. Y eso es justamente lo que también hemos hecho, porque hay que entender que los medios de comunicación, toda esta industria fantástica de medios de comunicación, que estamos brindando información permanente, que estamos, ¿no es cierto?, construyendo, pues está modificada en todo el mundo, como les decía, afectada por muchas cosas en todo el mundo, y asimismo se han dado los estándares internacionales. E incluso la Unión Europea está planteando algunas normas. Con ¿no? Reporteros Sin Fronteras. Con Reporteros Sin Fronteras, además, exactamente. Entonces, esto es algo que estamos siguiendo también una línea, sí, hasta cierto punto podemos decir global, y que con la gran ventaja que hemos hecho es aterrizarla, como digo, a nuestras necesidades en Ecuador, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar de un medio digital de Loja, por poner algo, que de un medio de, no sé, aquí veo yo unos mapas preciosos en la cabina. Entonces tengo aquí Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, etcétera, ¿no? Pero cada provincia, cada ciudad tiene su propia realidad, ¿no? Exacto. Y tú sabes también que los medios digitales tienen la capacidad de llegar a nivel mundial, pero también pueden trabajar mucho a nicho con su provincia, con su localidad, y vemos que también los medios, para poner un ejemplo, aquí mismo, Sonorama, ¿no es cierto? Incluso a veces en los noticieros, pues tenías los reportes de diferentes provincias, ¿no es cierto? Entonces tienes tienes las noticias nacionales y vas a las noticias locales de provincia. Bueno, en un medio digital es exactamente lo mismo, puede pasar exactamente lo mismo. O el medio digital puede empezar a trabajar un tema especializado que abarque más allá del Ecuador, por ejemplo. Y hay un montón de cosas, ¿no? y perdón, César Fabricio, sí. Hay una cosa importantísima en lo que acabas de decir que no quiero dejar de mencionar. Y es el hecho de que este proyecto, Fabricio, nace justamente de visitas que hicimos a diferentes provincias del país. Y el clamor en todo lado de los periodistas que estaban emprendiendo en nuevos medios de comunicación, porque en toda parte del país, y yo creo que con la pandemia todo se aceleró, evidentemente, esa transformación de la industria de los medios de comunicación se aceleró inmensamente, ¿no es cierto? Y en provincias hay una enorme cantidad de medios de comunicación digitales, de nuevos medios, ¿no es cierto? Y que no tienen mucha orientación de qué hacer, cómo hacer una empresa, cómo acceder a fondos, cómo construir una línea editorial, o sea, un montón de desorientaciones. Y siempre la pregunta que nos hacían era eso, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasos debemos dar? ¿No es cierto? ¿Cómo nos podemos además diferenciar de lo que tú decías al inicio, de estas fanpage de Facebook que desinforman, cuando nosotros sí queremos hacer un medio serio, ¿no es cierto? O sea, todo eso está en el ambiente. Entonces, este proyecto nace de una necesidad orgánica, no es un invento en el escritorio de nadie. Y además agregar, si me permites, que esto no nace ayer. O sea, todo esto está trabajado
también ya por más o menos unos 8 meses que hemos ido trabajando en la metodología, tomando en cuenta estas necesidades que César te acaba de decir, que vienen de necesidades de todos estos viajes que se han hecho a diferentes localidades de nuestro país. Y eso es fundamental, conocer también que hay cientos de medios, como decía bien César, en las provincias, y hemos recolectado también esas necesidades, ¿no? Y eso es fundamental también porque cuando hablamos de negocios, pues obviamente necesitamos sostenernos. Ya hablábamos de la publicidad, yo te dije antes, pero no es el único mecanismo de financiamiento, ¿no es cierto? Ese, digamos, es el mecanismo tradicional. Tradicional, ¿no es cierto? ¿Cuáles otros mecanismos hay de financiamiento? Uy, por ahí también ya César mencionó uno con el tema de donaciones. Mira, ahora por suscripciones, ahora por contenido pago, ¿no es cierto? Bueno, hay un sinnúmero. De hecho, una universidad en Guayaquil, porque no voy a dar el nombre, no sé si puedo, está levantando ya desde hace varios años un estudio de medios digitales justamente en Ecuador, y ayer me hacían llegar a mí parte del formulario que ellos están haciendo, y pues ahí hay una cantidad de puntos de formas de ingreso, ¿no? Entonces, esto para que vean también un poco y entendamos todos, porque todos estamos envueltos dentro de esto, ¿no? A manera de audiencia, a manera de auspiciante, a manera de patrocinador y a manera de creadores. Entonces, esto, y es lo más lindo de los medios de comunicación, porque a diferencia de los sectores productivos, digamos, de alimentos u otro tipo, pues aquí puede intervenir tanta gente, ¿no? Porque este micrófono, así nomás, así simple, tú tienes un rating, ¿no? O en las radios normalmente tenemos un rating, y dentro del rating uno puede ver, dice, bueno, estoy llegando a 2 millones de personas o estoy llegando a 200,000, no importa, pero yo ya sé, ¿no es cierto? Y las mismas métricas me dan los medios digitales, y con mayor especificidad todavía. Eso iba a decir, a nivel digital es muchísimo más específico. Totalmente, totalmente. Entonces, el objetivo de esto, el objetivo es justamente poder ayudar a los medios para que tengan incluso mayores ingresos y sean sostenibles en el tiempo, porque así vemos cómo nacen, pero que también desaparecen mucho. Y esto lo conversábamos con César también. Este es un tema que no solamente es de los medios de comunicación, es un tema del emprendimiento en el Ecuador. Y hemos visto cualquier cantidad de estadísticas, hay el observatorio de la PYME, etcétera, que sacan estadísticas sobre esto casi mensualmente. Entonces, es un tema que también es por manejo de negocios, por manejo de una empresa. A mí me sorprendió cuando un periodista en una entrevista, a partir de esto de credibilidad, me dice, bueno, pero ¿y esto entonces cómo participamos? ¿Cuánto cuesta? O esto no va a costar, o ustedes nos financian. Pues un medio tiene que tener su plata, ¿no? Si no, ¿cómo subsiste? Entonces, esto es un tema que a mí me sorprende, porque tú te metes a hacer algo, emprendes algo, o por necesidad, que son las estadísticas regulares, o porque te gusta, porque sientes esa pasión. Y normalmente los comunicadores son súper apasionados, y a mí me encanta eso de la parte de los medios de comunicación, y hacen un proyecto lindo y tal por este tema de la pasión. Pero pensamos en el negocio, pensamos con que voy a comprar el pan para la casa y con que voy a pagar el colegio de mis guaguas. ¿Cuál va a ser la metodología que se va a aplicar cómo está concebida esta certificación? Bueno, está concebida básicamente con los 3 pilares que ya César lo mencionó. El proceso, Fabricio, comienza con una autoevaluación. Tú vas a la página web de credibilidad, credibilidad.org, ¿no es cierto? Ahí, en el momento que tú haces clic en un botón que dice certificación, ¿no es cierto? Iniciar certificación, accedes a un formulario de contacto. Luego se te remite un formulario de autoevaluación, es decir, tú mismo como directivo de un medio, como editor responsable, ¿no es cierto?, vas viendo, haciéndote un examen, un autoexamen de conciencia, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y a partir de eso se detectan las áreas donde se tiene que trabajar, ¿no es cierto? Entonces el consultor a cargo del medio de comunicación respectivo se comunica con el medio y le dice: mira, en este formulario de autoevaluación detectamos que
se debería trabajar en estas áreas, ¿no es cierto? Te sugerimos que aquí, por ejemplo, puedas desarrollar unos protocolos de manejo de recursos humanos, por citar un ejemplo, ¿no es cierto? O acá te recomendamos que formalices tu situación ante el SRI, ¿no es cierto? O sea, esa serie de recomendaciones, ¿no es cierto? Y luego el consultor hace el seguimiento de estas recomendaciones que ha realizado al medio de comunicación. Se le pone a disposición además una serie de posibilidad de capacitaciones, de aprendizajes, ¿no es cierto?, para que el responsable del medio de comunicación, el administrador, el editor, etcétera, etcétera, puedan tener mejores conocimientos de lo que significa el manejo de procedimientos en un medio de comunicación. Y luego, una vez que cumplas con todo, entonces viene ya la etapa de entregarte el sello de certificación, ¿no es cierto? ¿Cuánto más o menos toma? ¿Hay un cálculo? Hemos calculado que puede ser entre 6 meses y un año. Ya, o sea, todo el proceso. Todo el proceso. O sea, si tú tienes realmente casi todo en orden y hay que hacer solamente unos pequeños ajustes, te puede tomar un tiempo mucho menor que si hay que trabajar, digamos, en algunas áreas. Depende, claro, obviamente, de la profundidad del trabajo que haya que hacer con un medio de comunicación. Me quedan 2 minutos y le pregunto a María Belén, ¿esto se ha aplicado en otros países tal cual como le están aplicando aquí en el Ecuador? Sí. ¿Cuál es la experiencia? Como te decía, bueno, hay unos programas como lo mencioné, la Unión Europea tiene ya con Reporteros Sin Fronteras, está la... Pero a nivel de medios específicamente... Sí, claro. Existe el Trust Project, por ejemplo, Trust Project, que es un proyecto que existe ya algunos años, que reúne a las mayores cabeceras periodísticas del mundo. Estoy hablando desde el New York Times hasta El País de Clarín España, también el Clarín, etcétera. Bueno, hay un montón. En Ecuador no hay ningún medio asociado a este programa, pero es justamente eso. En ese caso, en el de Trust, trabajan a nivel de justamente procedimientos periodísticos, ¿no es cierto? Tienen todo un desarrollo alrededor de eso. El proyecto que cita María Belén, que es el GTI de la Unión Europea y en asociación o más bien de Reporteros Sin Fronteras en asociación con la Unión Europea, ¿no es cierto? Ahí sí es muy parecido a la credibilidad, pues se trabaja en las 3 áreas, en administrativa financiera, periodística y transparencia. Y hay 2 proyectos más en Estados Unidos que son bien interesantes, están en nacimiento. El uno es el WTA, ¿no es cierto? Y hay el otro que se llama Proyecto Integridad. Como ves, esto está en desarrollo en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? En muchas partes del mundo se están justamente pensando en este tipo de soluciones a una situación de transformación, digamos, de crisis y transformación, de crisis como oportunidad, de cómo hacer que esta situación de transformación radical de los medios de comunicación tenga un norte, vaya a algún lado, y ese norte sea tener mejores medios de comunicación, tener medios de comunicación que cumplan ese rol social importantísimo que tienen, que sean empresas sólidas y que además respondan a las audiencias. Correcto, lo importante, y por eso la trascendencia de conversar con nuestros invitados, socializar este tipo de iniciativas, incluso para que no haya confusiones. Gracias, César Ricaurte, por el tiempo. Gracias, María Belén Tinajero, de Credibilidad, por habernos acompañado y habernos explicado en qué consiste esta certificación de medios. A nuestros invitados. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.